Monumento a los pioneros coloniales del municipio de Ixelles. El poder colonial representa en piedra azul a una mujer negra con los ojos cerrados. Sostiene con su mano la estrella de la bandera del proyecto colonial belga, denominado como Estado Independiente del Congo. Animales y plantas de la región rodean la columna junto con los nombres de distintos colonos belgas honrados por la supremacía blanca. El monumento a los pioneros coloniales del municipio de Ixelles está ubicado en la Plaza de la Cruz Roja, a pocos metros de un busto que honra a Henri Dunant, narrado por la historia eurocéntrica como un empresario, filántropo y humanista suizo, dueño de la Compañía Genovesa de Colonias Suizas de Sétif y la Sociedad Anónima Genovesa de Mons de Yemila, ambas impuestas en territorio argelino. Dunant es además reconocido como receptor del primer Premio Nobel de la Paz por su papel en el inicio de la Convención de Ginebra, así como su rol en la fundación de la Cruz Roja, en cuya creación también participa Gustav Moyner. Jurista suizo, fundador del Instituto de Derecho Internacional, presidente de la Cruz Roja y director de la revista África Explorada y Civilizada. Gustav Moyner publica en el año 1887 el texto La fundación del Estado Independiente del Congo desde un punto de vista jurídico. Moyner afirma: la fundación del Estado Independiente del Congo está relacionada con un movimiento filantrópico que, por sus consecuencias sociales y económicas, no menos que por su lado moral, es digno de arreglar los ojos del mundo erudito. Los hombres blancos, después de haber despreciado y explotado cruelmente durante siglos a los hombres negros, a quienes se negaron a considerar como sus congéneres, han llegado al arrepentimiento. Comenzaron condenando el comercio de esclavos. Luego emanciparon a sus esclavos africanos. Y al darse cuenta de que deben una reparación a los pueblos cuyos derechos naturales no reconocían, aspiran a difundir los beneficios de la civilización sobre ellos. Monumento a los pioneros belgas caídos en el Congo. Hombres blancos uniformados protegen a niños, mujeres y hombres negros. Todos aparecen desnudos, todos aparecen humildes. Los protegen del ataque de furiosos animales salvajes. Furiosos animales que representan al otro racializado, al otro sujeto colonial, al hombre árabe. En el lado izquierdo del monumento, en un texto grabado se lee: el heroísmo militar belga aniquila la esclavitud árabe. El 29 de mayo de 1885, mediante un real decreto, el rey Leopoldo II de Bélgica proclamó la imposición del Estado Libre del Congo. Mediante un acto legal se construye la legitimidad para ejercer control sobre esos territorios y poblaciones. Y mediante un acto narrativo, el colonialismo belga es relatado como un movimiento filantrópico, humanitario y de caridad. El Estado Independiente del Congo es impuesto con la premisa de otorgar libertad, civilización y desarrollo. Una premisa que normaliza la imposición de las formas de vida capitalistas por los imperios europeos desde hace 500 años en el sur global. El poder colonial representa al invasor como un salvador. El responsable de la barbarie colonial es honrado impunemente en las calles de Bruselas. Los monumentos a Leopoldo II, limpios y en pie, son una demostración de fortaleza por parte de la supremacía blanca. Erguido, vestido y subido en un caballo, Leopoldo no solo coloniza, no solo impone,
sino que se muestra como un salvador. El colono Leopoldo es honrado a pocos kilómetros de la representación de un hombre negro y su hijo siendo devorados por unos perros. No hay placa, no hay explicación. No hay motivo más allá de la necesidad del poder colonial de imponer una y otra vez imágenes de humillación, violencia y miseria en las representaciones de los pueblos colonizados. Imágenes que invisibilizan la responsabilidad del hombre blanco. Imágenes que niegan las resistencias anticoloniales e imágenes que sostienen las relaciones de poder imperiales. Los perros custodian la conciencia de su amo. Los perros vigilan el pensamiento eurocéntrico. Los perros resguardan la imagen del hombre blanco. Los perros escoltan a la industria de los derechos humanos. El paternalismo es una herramienta esencial para el funcionamiento del capitalismo colonial. Sobre la primera capilla de la Catedral de Lima se inscribe Francisco Pizarro en honor al colonizador español responsable de la invasión a los territorios denominados como Perú en la actualidad. Pizarro, quien asesinara al Inca Atahualpa, es honrado por las autoridades eclesiásticas y retratado junto con una carabela española en un mosaico. Un mosaico en cuya parte superior se ubica el escudo de la República del Perú, creado a partir de la Declaración de Independencia en el año 1821. El escudo republicano convive armoniosamente con los símbolos del colonialismo que honran a Francisco Pizarro. Frente a la catedral, el Palacio de Gobierno peruano, sede principal del Poder Ejecutivo y residencia oficial del actual presidente. El edificio es conocido también como Casa de Pizarro, por haber servido de residencia al colono, por haber servido como sede de la gobernación de Castilla, por haber sido habitado por los 40 virreyes que rigieron el territorio durante la invasión imperial y por continuar sirviendo como núcleo del poder colonial luego de la Declaración de Independencia. Independencia declarada por una élite criolla blanca. Independencia declarada en la lengua de Castilla. Independencia que impone el Estado-Nación como forma de organización social. Independencia que replica las instituciones estatales europeas. Independencia que surge tan solo 40 años después de la radical represión al levantamiento anticolonial gestado en Tungazuca y liderado por los indios Tupac Amaru II y Micaela Bastidas.
Los estados-nación independientes impuestos a los pueblos de Abya Yala son la continuación del orden colonial. Plaza del Cusco, el 18 de mayo de 1781. Oficio de la Real Justicia contra José Gabriel Tupac Amaru, cacique del pueblo de Tungazuca, acusado de rebelión y alzamiento general. Sentencia pronunciada sobre la distribución de las partes de los cuerpos de los 9 reos principales de la rebelión anticolonial. Tinta, la cabeza de José Gabriel Tupac Amaru. Un brazo a Tungazuca. Otro de Micaela Bastidas a Tungazuca. Otro de Antonio Bastidas a Pampamarca. La cabeza de Hipólito a Tungazuca. Un brazo de Castelo a Surimana. Otro a Pampamarca. Otro de Verdejo a Coparaque. Otro a Yauri. El resto de su cuerpo a Tinta. Un brazo a Tungazuca. La cabeza de Francisco Tupac Amaru a Pilpinto. Ispicanchis. Un brazo de Antonio Bastidas a Urcos. Una pierna de Hipólito Tupac Amaru a Quiquijano. Otra de Antonio Bastidas a Sangarará. La cabeza de la cacica de Acos a Sangarará. La de Castelo a Acomayo. Cusco. El cuerpo de José Gabriel Tupac Amaru a Picchu. Lo mismo con el de su mujer con su cabeza. Un brazo de Antonio Oblitas, camino de San Sebastián. Carabaya. Un brazo de José Gabriel Tupac Amaru. Una pierna de su mujer. Un brazo de Francisco Tupac Amaru. Un brazo de Francisco Tupac Amaru a Una pierna de Hipólito Tupac Amaru. La cabeza de Antonio Verdejo a Chuquibamba. Puno. Una pierna de Francisco Tupac Amaru en su capital. Ya he dicho que la causa de los pueblos indígenas es defender la vida. Por ese simple hecho de defender la vida, ahora cuando reclaman sus derechos a una vida digna, el gobierno responde con balas. Esa es la causa, esa es la causante. En el año 2009, el líder indígena Yawi Alberto Pizango es detenido luego de ser denunciado por el Ministerio de Justicia peruano. Se le pedían 35 años de cárcel, siendo acusado de sedición, insurgencia y rebelión, los mismos argumentos legales por los cuales se daría sentencia de muerte a Tupac Amaru II. Pizango es encerrado en el sótano de Palacio de Justicia, en la llamada carceleta del Poder Judicial. Es encerrado por llamar a una insurgencia desobedeciendo el Estado de Derecho. Un Estado de Derecho colonial que, mediante la imposición de una serie de leyes que respondían a la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre Perú y Estados Unidos, permitirían la entrada de empresas petroleras, mineras y de la industria extractiva a los territorios amazónicos. La imposición de estas normativas generó un conflicto conocido como el Baguazo, que terminaría con la muerte de 33 personas en la zona conocida como Curva del Diablo, y la detención de Alberto Pizango, así como de otros miembros de la resistencia. Es en ese mismo Palacio de Justicia donde también se inicia un proceso de hostigamiento judicial contra 16 líderes comunitarios de la zona de Cajamarca que se oponían al proyecto minero Conga. La Fiscalía pedía hasta 36 años de prisión. Entre las acusaciones formuladas se encontraba la de ultraje a los símbolos patrios, por parte de aquellos que resistían a la empresa minera, que resistían a la imposición de las formas de vida capitalistas traídas por el proyecto extractivo administrado por la minera Yanacocha, constituida por las empresas Newmont Mining Corporation, Corporación Financiera Internacional, y Compañía de Minas Buenaventura, esta última propiedad de la familia Benavides. La máxima institución del Estado de Derecho peruano está ubicada en el cruce de las avenidas Paseo de la República y Paseo Colón, en ese espacio donde el orden colonial da paso al orden del Estado-Nación, en ese lugar donde mediante la ley se traducen a la realidad las interpretaciones capitalistas, patriarcales y extractivistas de la existencia. En ese lugar donde mediante la ley se imponen las perspectivas y formas de vida europeas a los pueblos de Abya Yala. El Palacio de Justicia de Lima fue inaugurado el 5 de diciembre de 1939 por el entonces presidente Óscar Benavides, antepasado de Roque Benavides, actual presidente ejecutivo de la Compañía de Minas Buenaventura. El encargado del diseño fue el arquitecto polaco Józef Prapowski, quien decide realizar una réplica a menor escala del Palacio de Justicia de Bruselas.
palacio construido durante el reinado de Leopoldo II. Palacio considerado el edificio más grande del mundo durante el siglo XIX. Palacio cuyas dimensiones pueden ser comparadas a la ferocidad de las leyes coloniales belgas impuestas en los territorios y pueblos congoleños. Es en el Palacio de Justicia de Bruselas donde nunca se ha dictado una sentencia en relación a la muerte de Patrice Lumumba, líder anticolonialista y primer ministro de la República Democrática del Congo, asesinado durante el reinado de Balduino I, asesinado por el gobierno belga en colaboración con el gobierno norteamericano, asesinado por el capitán belga Juliet Gat, el comisario Frans Verschuure y el policía Gerard Soete, asesinado por negarse a imponer a su pueblo y territorios las lógicas coloniales. Asesinado por sus palabras en el discurso del 30 de junio de 1960, en donde dijo: hemos visto nuestras tierras confiscadas en nombre de leyes aparentemente justas que daban reconocimiento solo al derecho de la fuerza. No hemos olvidado que la ley nunca fue la misma para el blanco y para el negro, que era indulgente para unos y cruel e inhumana para los otros. ¿Quién podrá olvidar los tiroteos que mataron a tantos de nuestros hermanos o las celdas en las que eran arrojados sin piedad aquellos que no estaban dispuestos a someterse por más tiempo al régimen de injusticia, opresión y explotación usado por los colonialistas como herramienta de su dominación? Es en el Palacio de Justicia de Bruselas donde hoy en día son procesadas órdenes de detención y deportación de personas migrantes provenientes de las excolonias. Es en este mismo edificio donde el 23 de diciembre de 2003 se dio el juicio del caso de Semira Adamo, asesinada por la policía belga ante la resistencia que puso a su expulsión. Es en este edificio donde 5 de los 9 policías responsables de su muerte fueron absueltos de todos los cargos, y donde los otros 4 policías fueron condenados por homicidio involuntario, con una multa de 500 euros y una pena de prisión suspendida de 1 año y 14 meses. Las leyes que sostienen el Palacio de Justicia de Bélgica son las mismas que sostienen el Centro de Internamiento de Extranjeros de 127 bis. Son las mismas leyes que sostienen el racismo institucional y su sistema de persecución, detención y deportación de personas migrantes. Son las mismas leyes que sostienen el sistema de control migratorio europeo, un sistema que reproduce el orden del racismo colonial al interior de las fronteras de Europa. Las instituciones de la Unión Europea dedican gran parte de su trabajo a generar mecanismos legales que normativicen y normalicen la violencia contra las comunidades migrantes. Una violencia que no es producto del error, que no es una excepción, que no es un mal funcionamiento del sistema. Una violencia sostenida por el imperio de la ley. Las instituciones europeas decretan sentencia contra aquellas personas migrantes que desobedezcan el régimen de fronteras, contra aquellos que se resistan a ser considerados ilegales, que se resistan al encierro o la deportación. Las instituciones europeas asesinan la rebeldía de quien desobedece las leyes racistas. Las instituciones europeas asesinaron a Semira Adamo por su resistencia anticolonial. Cazadores de ciudad, que nunca os veis satisfechos, no me matéis en la jaula profunda donde estoy preso. Matarme en un sitio claro de las montañas de Gredos, un sitio que corra el aire y la vista llegue lejos. Que lleven allí el garrote, la silla y los aparejos, que vaya el juez con su coche a hacer el levantamiento. Que dejen a los paisanos, que suban desde los pueblos, que vean matar a un bicho que lo tienen ya sujeto. Que me sienten en la silla, que me amarren con los cueros, mirando para Madrid, aunque yo no pueda verlo. Maldito seas, Madrid,
tu corte y tu parlamento, malditas sean tus leyes y los que las hayan hecho, cazadores de ciudad. La relación de Occidente, de Europa, del capital con la naturaleza es una relación de explotación, una relación de especulación y lucro. Desde hace 500 años, la naturaleza es vista por el colono únicamente como un recurso a ser extraído. Europa da un paso más en la consolidación de la fortaleza. Europa pasa a utilizar la naturaleza como una herramienta para dar muerte. Más de 50.000 personas migrantes son asesinadas por el sistema de control migratorio europeo, que utiliza a conciencia el mar Mediterráneo como una frontera, que utiliza el río Ebros como una barrera, que utiliza el frío del invierno como un arma empuñada contra las personas migrantes detenidas en los campos de las islas griegas. Frontex, la agencia de control migratorio de la Unión Europea, contrata empresas tales como Meteo Group para que realicen análisis climáticos que son usados por la policía para hacer o dejar de hacer operativos de control en las fronteras geográficas. Para cerrar la frontera o poner a la naturaleza y el clima a trabajar para dar muerte. Una muerte provocada a conciencia por el poder europeo. Una muerte que es narrada como responsabilidad del propio mar por los medios de comunicación. Quienes cobardemente esconderán la responsabilidad del sistema de control migratorio y la supremacía blanca. Quienes cobardemente dirán que fue el mar, que fue el viento, que fue el frío, que fue la naturaleza quien asesinó a las hermanas y hermanos migrantes. El mar Mediterráneo sometido a las lógicas de muerte de la ley de extranjería. El río Araza, en la provincia de Quispicanchis, en Perú, es sometido a las lógicas extractivas de la Ley Orgánica número 26821 para el aprovechamiento de los recursos naturales, impuesta por el Estado peruano, en cuyo texto se lee: se consideran recursos naturales a todo componente de la naturaleza susceptible de ser aprovechado por el ser humano para la satisfacción de sus necesidades y que tenga un valor actual o potencial en el mercado, tales como las aguas superficiales y subterráneas, el suelo, subsuelo y las tierras por su capacidad de uso mayor, agrícolas, pecuarias, forestales y de protección, la diversidad biológica como las especies de flora, fauna y de los microorganismos, los recursos genéticos y los ecosistemas que dan soporte a la vida, los recursos hidrocarburíferos, hidroenergéticos, eólicos, solares, geotérmicos y similares, la atmósfera y el espectro radioeléctrico, los minerales y los demás considerados como tales. El paisaje natural, en tanto sea objeto de aprovechamiento económico, es considerado recurso natural para efectos de la presente ley. El mandato legal de explotar la naturaleza es impuesto. La ley transforma la ideología colonial en una realidad sobre la vida. Los pueblos y comunidades que desde hace 500 años se niegan a someterse y someter a la tierra al sistema capitalista son perseguidos. Son denunciados, encarcelados y asesinados por su rebelión contra el imperio de la ley. Un imperio que tiembla, que se quiebra, que se rompe ante la profunda raíz de la resistencia anticolonial. Entonces, cuando me hablan del desarrollo, yo no creo en el desarrollo. ¿Desarrollo para quién? Eso es un cuento que nos echaron. En nombre del desarrollo esclavizaron a mis ancestros y ancestras. En nombre del desarrollo en el norte del Cauca se expandió el monocultivo de caña de azúcar y la gente negra que tenía su tierra la fue perdiendo. En nombre del desarrollo hoy nos están sacando de la toma. ¿Sí? En nombre del desarrollo se implementó la violencia en este país. ¿Cuántos muertos? ¿Sí? Hoy los jóvenes y las jóvenes, los pueblos originarios y las mujeres estamos a la cabeza de esta catástrofe. Los tratados de libre comercio, los acuerdos comerciales, con complicidad con nuestros malos gobiernos, han hecho hoy que nuestros campos sean el escenario de ruina y desastre, víctimas de esa apertura comercial indiscriminada, de esos cultivos transgénicos, de esas ambiciones transnacionales que se transforman en las grandes minerías, en los grandes parques eólicos,
en las grandes presas que generan energía eléctrica para otros, pero nunca para nosotros, los verdaderos dueños de esas tierras. Las fibras ópticas que se llevan la luz a otros lugares. Hoy queremos decirles que todo eso ha traído una migración forzada de millones y millones de hermanas y hermanos nuestros que, como decía mi abuelo, tienen que irse para poder quedarse. Puede entrar esas transnacionales que se van a apoderar de esos bienes, los van a convertir en mercancía y los van a vender. Entonces el terror y la guerra es una de las principales estrategias. Lo otro que va paralelo son las legislaciones de despojo, entonces privatización de las semillas, planes departamentales de agua, donde te hacen conceder el agua a una transnacional, Vivendi, por 30 a 40 años, acueductos que han sido construidos comunitariamente en Minga, que la gente sin recursos ni del Estado siquiera ha logrado tener el agua, pero se le concede a una transnacional. Entonces, legislación que lo que hace es garantizar los tratados de libre comercio y la acumulación de las transnacionales mientras nos siguen empobreciendo y matando. Y nosotros lo vimos en las audiencias cuando las compañeras daban su testimonio, ¿verdad? A favor nuestro, ella diciendo la verdad, lo que para ellos significa, ¿verdad? Esta lucha, y hablaban de la importancia espiritual del río. Nosotros pudimos ver tanto a la jueza como a los abogados acusadores, o sea, los de la empresa, y al Ministerio Público, que era testaferro de DESA, ¿verdad? Lo pudimos oír como, y las expresiones de racismo que ellos hacían, de desprecio a esa espiritualidad, y eso a nosotros nos indigna y lo rechazamos ese racismo institucionalizado. ¿Cómo puede una persona adjudicarse la propiedad sobre una montaña, la propiedad sobre un bosque, la propiedad sobre un lago? Eso es algo ridículo. ¿Y cómo nosotros podemos naturalizar eso? ¿Cómo podemos creer que un papelito le puede adjudicar la propiedad a esa persona? Pachamama.